¿Qué le pasa exactamente a tu cuerpo cuando comes huevos todos los días durante una semana completa? ¿Y qué ocurre si mantienes ese hábito durante un mes o incluso durante un año entero? La respuesta va a sorprenderte, porque resulta que los huevos tienen la capacidad de acelerar la quema de grasa de formas que casi nadie conoce ni imagina. Y estamos hablando especialmente de la grasa más peligrosa, esa que no puedes ver ni tocar desde afuera, pero que está causando daño silenciosamente dentro de tu cuerpo. En este video voy a mostrarte con precisión cuánta grasa pueden ayudarte a eliminar los huevos si los incorporas de manera correcta a tu alimentación diaria. También vamos a repasar el cronograma exacto de cuándo comienza a notarse cada cambio dentro de tu organismo, y te daré las mejores estrategias prácticas para perder peso usando huevos como herramienta principal, incluyendo cómo prepararlos de la manera correcta para maximizar sus beneficios, y cuáles son los huevos que realmente vale la pena comprar la próxima vez que vayas al supermercado. Y como regalo adicional al final del video, voy a explicarte lo único que absolutamente necesitas entender sobre la relación entre los huevos y tu colesterol antes de empezar a consumir 4 al día, porque hay mucha confusión sobre este tema y quiero que tengas la información correcta desde el principio. Lo que ocurre en los primeros días. Durante los primeros días de incorporar huevos a tu desayuno, ocurre algo que la mayoría de las personas no anticipaba ni esperaba. Tu hambre cambia. Y cuando digo que cambia, no me refiero a una ligera mejoría en la que sientes un poco menos de antojo a media mañana. Me refiero a que ese impulso constante e insistente de buscar algo para picar entre comidas, esa voz interna que te lleva a abrir la despensa sin ninguna razón real, finalmente se silencia. Existe una razón biológica muy concreta detrás de ese cambio, y tiene que ver con la forma en que los huevos interactúan con las hormonas del hambre en tu cuerpo de una manera que prácticamente ningún otro alimento que se consume habitualmente en el desayuno es capaz de replicar. Tienes una hormona llamada grelina. Si tuvieras que visualizarla, imagínatela como una pequeña voz interna que no para de repetirte que comas, que tienes hambre, que necesitas algo ahora mismo. Esa es la hormona del hambre. Su trabajo es señalarte constantemente que busques alimento, y los huevos tienen la capacidad de suprimir esa grelina de forma más potente y más duradera que casi cualquier otro alimento que puedas incluir en el desayuno. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo que baja la grelina, los huevos activan la producción de dos hormonas de la saciedad, el PYY y el GLP-1. Y si ese segundo nombre te suena familiar, es porque el GLP-1 es exactamente la misma hormona que el medicamento Ozempic intenta replicar de forma sintética en un laboratorio. La diferencia es que cuando comes huevos, obtienes ese efecto de manera completamente natural, por el precio de unos 30 centavos por huevo. Entonces suceden dos cosas al mismo tiempo: la señal de hambre cae y la señal de saciedad sube. El resultado medible de esa combinación hormonal es que las personas que desayunan huevos consumen naturalmente, sin ningún esfuerzo consciente, alrededor de 400 calorías menos durante el resto del día. No porque se estén restringiendo, no porque estén contando nada, simplemente porque su cuerpo ya no las está pidiendo. Pero hay algo más que la mayoría de las personas no conoce sobre este efecto supresor del hambre. Las investigaciones han documentado que no dura solo unas pocas horas, como sucede con la mayoría de los desayunos convencionales. El efecto puede extenderse hasta 36 horas completas después de haberlos consumido. Eso significa que un desayuno de huevos el lunes por la mañana todavía está influenciando tu nivel de hambre el martes. Las personas que desayunan huevos no solo consumen menos calorías ese mismo día, sino que también comen significativamente menos el día siguiente, y todo eso sin haber modificado ningún otro aspecto de su alimentación. Si calculas el efecto acumulado de esa reducción calórica a lo largo de una semana entera, estás hablando de una pérdida de casi medio kilo de grasa real, solo por haber cambiado lo que pones en el plato por la mañana, sin hacer dieta, sin contar macros, sin sufrir. Lo que cambia entre la primera y la segunda semana. Después de 1 o 2 semanas consumiendo huevos de forma consistente en el desayuno, empieza a ocurrir algo más profundo dentro de tu metabolismo, algo que transforma la forma en que tu cuerpo decide qué hacer con la energía que recibe, y todo comienza con una variable que muchas personas subestiman: el nivel de azúcar en sangre. Los huevos prácticamente no contienen carbohidratos. 2 huevos enteros tienen apenas alrededor de 1 gramo de carbohidratos en total. Cuando los consumes por la mañana en lugar de los desayunos que la mayoría de la gente elige, como cereales de caja, tostadas con mermelada, avena instantánea o jugo de fruta,
tu insulina se mantiene en un nivel bajo y estable durante horas. Y la insulina es la hormona que manda en todo lo relacionado con la grasa corporal. Es la que toma la decisión de si tu cuerpo va a almacenar energía en forma de grasa o si va a liberar esa grasa almacenada para quemarla como combustible. Cuando la insulina sube de golpe, que es exactamente lo que sucede cuando desayunas alimentos ricos en carbohidratos simples, tu cuerpo entra de inmediato en modo de almacenamiento. La puerta de acceso a las reservas de grasa se cierra. Cuando la insulina se mantiene baja, esa puerta se abre y tu cuerpo puede utilizar la grasa que ya tiene guardada como fuente de energía. Al cambiar simplemente lo que comes por la mañana, estás activando ese mecanismo de quema de grasa más temprano en el día y manteniéndolo activo durante más horas. Y cuando repites ese patrón todas las mañanas durante 1 o 2 semanas, tu sensibilidad a la insulina comienza a mejorar de forma estructural. Tu cuerpo deja de operar en modo de almacenamiento crónico y empieza a quemar grasa de manera más eficiente como estado por defecto. Lo que empieza a verse después de varias semanas. Después de algunas semanas comiendo huevos cada mañana de forma constante, los cambios dejan de ser solo internos y empiezan a ser visibles. Y no estamos hablando de fluctuaciones de agua ni de variaciones de peso que van y vienen. Estamos hablando de pérdida de grasa corporal real y medible, con una concentración especial en la zona abdominal. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema tomó 2 grupos de adultos con sobrepeso y los colocó exactamente bajo las mismas condiciones, la misma dieta con restricción calórica y exactamente la misma cantidad de calorías por día. La única diferencia entre los 2 grupos era lo que comían en el desayuno. Un grupo desayunaba huevos, el otro desayunaba un bagel con las mismas calorías. Después de 8 semanas, los resultados fueron contundentes. El grupo de los huevos había perdido un 65% más de peso total que el grupo del bagel, y su medida de cintura se había reducido un 34% más. Las mismas calorías, la misma restricción, un resultado completamente diferente según qué pusieron en el plato cada mañana. En otro estudio realizado en la Universidad de Alabama, adultos mayores que consumieron al menos 3 huevos diarios dentro de una dieta baja en carbohidratos perdieron un 9.7% de su grasa corporal total en tan solo 8 semanas. El grupo de control, que no consumió huevos, perdió apenas un 2%. Eso es casi 5 veces más pérdida de grasa en el mismo periodo de tiempo. La colina, el nutriente que casi nadie conoce, pero que lo cambia todo. Gran parte de la razón por la que los huevos son tan efectivos para reducir específicamente la grasa abdominal tiene que ver con un nutriente que la mayoría de las personas nunca ha escuchado mencionar. Se llama colina y es un compuesto esencial que tu hígado necesita para poder realizar una de sus funciones más importantes: procesar y eliminar la grasa corporal. El hígado trabaja constantemente extrayendo grasa de las reservas del cuerpo, empaquetándola en estructuras específicas y enviándola al torrente sanguíneo para que pueda ser quemada como energía. Pero para poder hacer ese empaquetamiento de forma eficiente, el hígado necesita colina disponible. Cuando no hay suficiente colina, ese proceso se interrumpe. La grasa no se puede empaquetar ni movilizar adecuadamente y simplemente se queda acumulada dentro del propio hígado. Esa acumulación de grasa en el hígado no es un problema menor. Es de hecho una de las causas principales de hígado graso no alcohólico, que actualmente es una de las condiciones de salud con mayor crecimiento en prevalencia tanto a nivel nacional como mundial. Y uno de los factores que más contribuye a esa acumulación es la deficiencia crónica de colina en la alimentación. Los huevos son, por un margen considerable, la fuente más concentrada de colina disponible en la naturaleza. 4 huevos enteros aportan aproximadamente 590 miligramos de colina, una cantidad que supera la ingesta diaria recomendada tanto para hombres como para mujeres. La inmensa mayoría de las personas no alcanza esa cantidad a través de su alimentación habitual, y el problema es especialmente pronunciado en quienes consumen solo claras de huevo,
porque prácticamente toda la colina del huevo se encuentra en la yema. Si eliminas la yema de tu plato, estás eliminando también la mayor parte del beneficio. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos huevos comes normalmente a la semana? ¿Los incluyes en el desayuno o los usas más en otras comidas? Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber cómo los está incorporando la gente que ve este canal. Los dos tipos de grasa abdominal y cuál atacan los huevos. Hay algo fundamental sobre la grasa abdominal que muy pocas personas conocen y que cambia completamente la forma de entender por qué los resultados de los estudios sobre huevos son tan llamativos. Existen en realidad dos tipos distintos de grasa en la zona abdominal. El primero es la grasa subcutánea, que es la capa que se encuentra directamente debajo de la piel y que puedes pellizcar con los dedos. El segundo tipo es la grasa visceral, que se acumula en una capa más profunda, envolviendo los órganos internos, como el hígado, los riñones y los intestinos. No puedes verla ni sentirla desde afuera, pero es el tipo de grasa que tiene la relación más directa y más documentada con las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la disfunción metabólica en general. Y este es precisamente el tipo de grasa que los huevos atacan de forma preferencial. En ese estudio de la Universidad de Alabama que mencionamos antes, el grupo que consumió huevos no solo perdió más grasa corporal en términos generales, perdió un 22,8% de su grasa visceral en 8 semanas. El grupo que no consumió huevos perdió apenas un 1% de esa misma grasa. Eso es una diferencia de más de 20-1 en la reducción del tipo de grasa más peligroso que existe dentro del cuerpo humano. Todo en 2 meses. Lo que ocurre con la testosterona en los hombres. Para los hombres que estén viendo este video, hay un beneficio adicional que ocurre durante este periodo y que casi nadie conecta directamente con el consumo de huevos. Los niveles de testosterona mejoran de forma significativa. El colesterol que contiene la yema del huevo es la materia prima que el cuerpo masculino utiliza para sintetizar testosterona. Cuando consumes huevos enteros de manera regular, le estás proporcionando a tu organismo los bloques de construcción que necesita para mantener niveles saludables de esta hormona. Un estudio de 12 semanas en el que participaron hombres que consumieron huevos enteros versus la misma cantidad de proteína proveniente solo de claras documentó que el grupo de huevos enteros experimentó un incremento del 250% en los niveles de testosterona, además de mayor ganancia de fuerza y menor porcentaje de grasa corporal. Este beneficio es especialmente relevante para hombres mayores de 50 años, donde mantener niveles adecuados de testosterona es fundamental para preservar la masa muscular. Y cuanta más masa muscular conserves, más calorías quema tu cuerpo durante las 24 horas del día, incluso mientras duermes. La recomposición corporal, perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Entre los 3 y los 6 meses de consumo consistente, los huevos logran algo que la mayoría de las dietas convencionales simplemente no consiguen: permitirte perder grasa y construir músculo simultáneamente. Esto se conoce en el mundo de la nutrición como recomposición corporal, y es básicamente el objetivo más difícil de alcanzar en cualquier proceso de transformación física. Con la mayoría de las dietas restrictivas, el peso baja, pero una parte importante de lo que se pierde no es grasa sino músculo, lo cual termina dejándote con un cuerpo más pequeño, pero metabólicamente más lento y menos funcional. Los huevos rompen esa dinámica negativa. La razón está en su contenido de leucina, un aminoácido esencial que actúa como interruptor de activación de la síntesis de proteínas musculares, que es el proceso que el cuerpo usa para reparar y construir fibras musculares. Los huevos enteros generan un 40% más de respuesta en la construcción muscular que las claras consumidas de forma aislada. Así que mientras la báscula desciende semana a semana, tu cuerpo está trabajando silenciosamente por debajo para reconstruir y preservar la masa muscular que hace que ese proceso sea sostenible en el tiempo. ¿Cuántos huevos comer y cómo combinarlos? Ahora que ya tienes el panorama completo de lo que sucede en el tiempo, vamos a hablar de estrategia práctica. ¿Cuántos huevos debes comer, con qué acompañarlos y cómo estructurar tu desayuno para obtener el máximo efecto sobre la quema de grasa?
La cantidad ideal documentada en la investigación científica es de 3 a 4 huevos enteros al día. Esa cantidad te permite alcanzar el umbral de colina que tu hígado necesita para movilizar grasa de manera eficiente. Te proporciona suficiente proteína de alta calidad para activar la respuesta completa de saciedad hormonal. Y es la dosis que se utilizó en los estudios que mostraron los resultados más significativos en pérdida de grasa. 2 huevos generalmente no son suficientes, dependiendo de tu peso y complexión, para alcanzar ese umbral de forma efectiva. Intenta llegar a 3 o 4. En cuanto a los acompañamientos, la combinación más poderosa que puedes construir es proteína más grasa más fibra en el mismo plato. Añade a tus huevos verduras ricas en fibra como espinacas, champiñones, pimientos, cebolla, brócoli o cualquier vegetal que tengas disponible. Si quieres llevar la saciedad al siguiente nivel, considera agregar semillas de chía o psyllium, que son fuentes excepcionales de fibra soluble. Esa combinación de proteína de alto valor biológico, grasas saludables de la yema y fibra crea la señal de supresión del hambre más potente que tu sistema digestivo puede recibir. Una de las preparaciones más efectivas y sencillas es saltear en una sartén cebolla, ajo, espinacas y champiñones, y luego revolver los huevos directamente con esas verduras. Es una de las comidas para quemar grasa más completas y nutritivas que puedes preparar en menos de 10 minutos. Un punto importante que muchas personas pasan por alto es debes reemplazar lo que actualmente comes en el desayuno con los huevos y no añadirlos encima de lo que ya comes. Si tu desayuno habitual incluye cereales, pan tostado o cualquier otro carbohidrato refinado, cámbiala por los 3 o 4 huevos con verduras. Añadir huevos como complemento de un desayuno ya existente solo suma calorías adicionales sin producir el efecto hormonal que buscas. ¿Cómo cocinarlos correctamente? Porque eso sí importa. La forma en que cocinas los huevos tiene un impacto real en la cantidad de nutrientes que tu cuerpo puede aprovechar, y hay una regla fundamental que debes recordar. Cocina la clara completamente, pero protege la yema del calor excesivo. La clara del huevo cruda tiene una proteína llamada avidina que bloquea la absorción de ciertos nutrientes y reduce la disponibilidad de la proteína en sí. La proteína de un huevo crudo se absorbe en aproximadamente un 51%. Cuando cocinas la clara, esa absorción sube a más del 90%. Cocinar la clara no es opcional si quieres obtener el máximo de proteína de cada huevo. Con la yema es exactamente lo contrario. Cuanto menos calor le apliques, más íntegros permanecen sus nutrientes, los ácidos grasos omega 3, la colina, la vitamina D y los antioxidantes que hacen que sea tan valiosa. Cuando sometes la yema a calor intenso durante mucho tiempo, se forman compuestos llamados oxiesteroles, que son esencialmente colesterol oxidado, y ese es el tipo de colesterol que puede generar problemas reales en el organismo. Las mejores formas de cocción desde el punto de vista nutricional son los huevos pasados por agua o escalfados, donde la clara está completamente cuajada, pero la yema permanece líquida o semilíquida, y los huevos fritos a fuego muy bajo con la yema poco hecha. Si usas aceite para cocinarlos, elige mantequilla de buena calidad, aceite de aguacate o aceite de oliva virgen extra, que añaden sus propios beneficios al perfil nutricional del plato. Evita los aceites vegetales refinados. Si necesitas una opción rápida y práctica, un huevo duro es perfectamente válido. Pierdes algo de vitamina D por el tiempo de cocción más prolongado, pero la conveniencia y la facilidad de preparación lo compensan con creces para la mayoría de las personas. No todos los huevos son iguales. Guía del supermercado. Llegamos a algo que muy pocas personas consideran cuando meten una docena de huevos al carrito. El tipo de huevo que eliges marca una diferencia real en la cantidad y calidad de nutrientes que obtienes. Te explico los tipos de menor a mayor valor nutricional. En el nivel más bajo están los huevos convencionales de gallinas enjauladas. Son los más económicos del mercado. Las gallinas que los producen viven en espacios muy reducidos. Su alimentación es completamente basada en grano comercial y los huevos resultantes tienen los niveles más bajos de omega 3, la menor cantidad de vitamina D y las yemas de color más pálido. Dicho esto, incluso estos huevos contienen proteína completa y colina en cantidades útiles.
Si son la única opción dentro de tu presupuesto, seguirás estando en una posición metabólica significativamente mejor que si desayunaras cereales o pan tostado. El siguiente nivel son los huevos de gallinas criadas en jaulas enriquecidas o en aviarios sin jaula. Las gallinas tienen más espacio para moverse, pero su alimentación sigue siendo básicamente la misma. Nutricionalmente son muy similares a los convencionales. Luego están los huevos de gallinas camperas. La etiqueta indica que las gallinas tienen acceso al exterior, pero en la práctica ese acceso puede ser una pequeña abertura en un galpón grande que la mayoría de las aves nunca utiliza. Hay una mejora modesta en el perfil nutricional porque algunas gallinas logran consumir insectos y plantas, pero no es una diferencia dramática. Los huevos orgánicos representan un salto más significativo. La certificación orgánica garantiza que no se utilizan pesticidas ni herbicidas en el alimento de las gallinas, que no se administran antibióticos de rutina y que las aves tienen acceso real al aire libre. El resultado es un contenido mayor de vitamina A, vitamina E y algo más de omega 3 en cada huevo. En la cima están los huevos de gallinas criadas en pastoreo. Aquí es donde la diferencia se vuelve realmente notable. Criadas en pastoreo significa que las gallinas viven al aire libre sobre pasto real y se alimentan de lo que naturalmente encuentran: insectos, plantas silvestres, semillas, su dieta natural evolutiva. Estos huevos contienen hasta 4 veces más omega 3, 4 veces más vitamina D y más del triple de vitamina E que los huevos convencionales. Sus yemas son de un color naranja intenso y brillante, que es exactamente el indicador visual de esa riqueza nutricional adicional. Si compras en supermercado, busca la certificación de trato humanitario en el cartón, porque el término criadas en pastoreo por sí solo no está regulado a nivel federal y puede usarse libremente. La certificación de una organización independiente es lo que realmente garantiza las condiciones de vida que producen esos niveles de nutrientes superiores. Y si tienes acceso a un mercado de productores locales o a una granja cercana, los huevos de pastoreo locales y frescos son la opción de mayor calidad nutricional que puedes encontrar, con diferencia. La verdad sobre los huevos y el colesterol. Prometí abordarlo y aquí está. Si has escuchado durante años que los huevos son malos para el colesterol y que debes limitar su consumo para proteger tu corazón, la ciencia actual tiene algo muy diferente que decirte. Durante décadas, la narrativa dominante fue que comer colesterol en los alimentos elevaba el colesterol en sangre y que eso causaba enfermedades cardíacas. Los huevos quedaron atrapados en esa teoría y fueron etiquetados como problemáticos. Pero cuando los investigadores se pusieron a examinar los datos reales, la historia que encontraron fue mucho más matizada. Tu hígado produce alrededor del 80% del colesterol que circula en tu sangre, y cuando detecta que estás ingiriendo colesterol a través de los alimentos, se autorregula produciendo menos. Tu cuerpo tiene mecanismos de autorregulación muy precisos para mantener el equilibrio. Para aproximadamente el 70% de las personas, comer huevos de forma regular no produce ningún cambio significativo en sus niveles de colesterol en sangre. El 30% restante, que los investigadores denominan hiperrespondedores, sí experimenta cambios en el LDL cuando consumen huevos. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. El tipo de partículas LDL que aumentan son las grandes y esponjosas, que son metabólicamente benignas. Las partículas LDL pequeñas y densas, que son las que se oxidan fácilmente y pueden dañar las paredes arteriales, no aumentan con el consumo de huevos. Un estudio importante, publicado recientemente, puso esto a prueba de manera directa. Los participantes consumieron 2 huevos diarios como parte de una dieta moderada en grasas saturadas. El resultado, sus niveles de LDL disminuyeron. El verdadero responsable del colesterol alto en la población general nunca fueron los huevos. Era la combinación de alimentos procesados, frituras en aceites de mala calidad y patrones alimentarios ultraprocesados. Los huevos simplemente estaban en el plato equivocado, junto a los verdaderos culpables, y recibieron la culpa que no les correspondía.
Las principales organizaciones de salud del mundo han eliminado los límites numéricos de colesterol dietético de sus guías oficiales porque la evidencia acumulada no respalda las restricciones anteriores. Consumir de 3 a 5 huevos enteros al día es completamente seguro para la gran mayoría de las personas sanas. Y según todo lo que hemos revisado hoy, incorporar 4 huevos enteros en tu desayuno diario podría ser uno de los cambios más efectivos, más accesibles y más respaldados científicamente que puedes hacer para quemar grasa de manera sostenida, comenzando desde mañana mismo. Los huevos son, sin exageración, uno de los alimentos más completos y más eficaces para la pérdida de grasa que puedes poner en tu plato cada mañana. Si llegaste hasta aquí, ya tienes información que la mayoría de las personas nunca va a conocer sobre algo tan cotidiano como los huevos. Si este video te abrió los ojos o te cambió alguna creencia que tenías, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena y ayuda a que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Publicamos contenido basado en ciencia real, sin exageraciones ni modas pasajeras, solo información que puedes aplicar en tu vida desde hoy. Y si quieres seguir aprendiendo, tenemos más videos sobre nutrición, metabolismo y pérdida de grasa que complementan perfectamente lo que acabas de ver. El siguiente te está esperando justo aquí.